En el video anterior identificamos a Roma en la visión del capítulo 11 y llegamos hasta el momento en la cronología donde surge el anticristo. Esta es la parte de la explicación que Daniel está esperando, la que se refiere al desolador y a la abominación asoladora. Señalamos que el título Rey del Norte no se usa en ningún momento en la profecía para referirse a Roma. El título Rey del Norte se usará nuevamente ya al final de la profecía para referirse al vil del verso 21, o sea, al anticristo. Algo que debemos recordar es que Gabriel está explicando la visión del capítulo 8 y allí Roma y el anticristo son simbolizados por el mismo cuerno, que crece hacia el este, el sur y la tierra deseable, pero después se crece hasta el cielo. El flujo de poder de la Roma imperial a la Roma papal va a ser poco a poco. Por eso mismo, con toda intención, Gabriel termina de hablar de Roma con la mención de un gobernante que moriría sin enojo y sin batalla. El anticristo no llegaría con un ejército y le arrebataría el poder a Roma, como lo hizo Persia con Babilonia, o Grecia con Persia, o Roma con Grecia. De igual manera, cuando el anticristo vuelva a levantarse, tampoco se levantará con un ejército como enseñan los que creen en el rapto. Ahora, como hemos dicho en videos anteriores, la aparición del desolador que impone la abominación asoladora tendrá un doble cumplimiento. Uno literal que involucra al pueblo de Israel literal, y otro espiritual que involucra al Israel espiritual que es la iglesia. El cumplimiento literal ya ocurrió en el año 70 con el sitio de Jerusalén y la eventual destrucción del templo por parte de los romanos. De eso hablaremos más en un video futuro, porque antes de entrar en Apocalipsis, con el favor de Dios, estudiaremos el capítulo 24 de Mateo. Pero en cuanto al cumplimiento espiritual, eso lo comenzaremos a estudiar en este mismo video. En el video anterior nos quedamos en los versos 21 y 22, de los cuales dijimos que son la transición de la Roma imperial a la Roma papal. Verso 21. Y le sucederá un vil al cual no le correspondía la honra del reino, pero vendrá con paz y tomará el reino con halagos. Ese vil ya dijimos que es el anticristo. Y con la fuerza de una inundación serán barridos sus enemigos delante de él, y serán quebrantados, e incluso el príncipe del pacto quebrantará. También hablamos del significado de las aguas en las profecías. El anticristo dominará sobre los gobiernos civiles usando el poder que los mismos gobiernos civiles le darán. Ellos le dieron poder pensando que eso ayudaría a sus propios fines, pero cuando vieron que tenía demasiado poder, ya no eran capaces de hacerle frente estando divididos como estaban. Hierro y barro, recuerden. Esto de hierro y barro tiene doble significado. Cuando Daniel lo explica a Nabucodonosor, solo habla del aspecto político, de que los reinos permanecerían divididos así como el hierro y el barro no mezclan, pero tiene también un significado espiritual. El hierro es el metal que representa al imperio romano, y en los pies representa que algo de Roma continuaría aún después de haber desaparecido el imperio romano. Pero también puede entenderse como una representación del Estado, de los gobiernos civiles. El barro por otro lado representa a la iglesia, a la cual Cristo dio forma, y así como formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, en la iglesia Cristo sopló el Espíritu Santo. De modo que el hierro mezclado con barro, además de representar las diferentes naciones en que sería dividida Europa, también representa la unión de la iglesia y el Estado. Esa unión de iglesia y Estado es lo que va a dar origen al anticristo. Después de acordar convenio con él obrará con engaño y astucia, y resultará vencedor con poca gente. Este pasaje es paralelo con Daniel 8, 23 y 24, que habla de un rey de rostro soberbio y diestro en confundir, cuyo poder se fortalecerá, pero no por su propia fuerza. Él es el anticristo. Vencer con poca gente y fortalecerse no por su propia fuerza representa la misma cosa, que el anticristo no tendría ejércitos ni fuerza militar propia, ni tampoco la tendrá en el futuro. Pero ¿quién acuerda convenio con él? Pues los gobiernos de la tierra. Como ya dijimos, el significado de resultará vencedor con poca gente es que el papado nunca tuvo un ejército propio. Él venció sobre los gobiernos civiles usando las fuerzas de los propios estados unos contra otros. Primero dice que vendría fingiendo que venía en paz, y que con halagos haría con el poder. Ahora dice que con engaño y astucia obtendrá la victoria. Todas estas son características que bien pueden aplicarse a muchos otros personajes en la historia, pero nadie puede decir que no se pueden aplicar a los papas. Pero si conservamos el orden de los eventos y nos mantenemos en el entorno geográfico donde las profecías mismas han sido traídas, y sumamos las otras evidencias más claras y específicas que hemos visto en los capítulos anteriores, las que se presentan en este capítulo y las que veremos en el Apocalipsis, no hay razón para dudar que el poder que se levanta en este periodo es el papado.
Llámesele cuerno pequeño, llámesele el vil, llámesele el inicuo, llámesele el anticristo, llámesele la bestia, es el papado. Si usted quiere creer que es Antíoco Epífanes, o Ronald Reagan, o Bin Laden, pues adelante, que le vaya bien. Dice que resultará vencedor con poca gente. ¿Cómo vencía el papado? Digamos que había un rey que decía, este papa como que se está metiendo en lo que no le importa, o sea, en los asuntos del Estado. Y este rey decidía no hacer caso a lo que dijera el papa. ¿Qué hacía el papa? ¿Mandaba sus ejércitos contra ese rey? No, porque no tenía, pero tampoco los necesitaba. Simplemente excomulgaba a dicho rey, que si el rey no venía por sí solo a arrodillarse ante el papa a implorar por su perdón, su propia vida estaba en peligro, pues un excomulgado no es sino un hijo del diablo que no merece ningún derecho ni consideración. Cuando alguien era excomulgado, sus deudores no estaban obligados a pagarle. Cualquiera que hubiera hecho compromiso o juramento con él, incluyendo los votos matrimoniales de su esposa o su marido, ya no estaban obligados a cumplirlos. Y cualquiera que se apropiara de los bienes e incluso de la vida de un excomulgado, no era culpable de crimen alguno. Verso 24. Cuando las provincias estén en paz y en abundancia, las invadirá, y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Presa y despojos repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, pero solo por algún tiempo. Este pasaje es paralelo con Daniel 8:24, y causará destrucción espantosa, y todo le saldrá como él quiere, y hará lo que le plazca, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Las provincias que están en paz se refiere a todos aquellos lugares donde los cristianos, el pueblo de los santos, practicaban su religión libre de la influencia de Roma, como es el caso de los valdenses en el Piamonte italiano. Todas estas zonas donde el anticristo aún no había impuesto su abominable teología, ahora que los gobiernos se sujetaban al papa y su brazo se hacía más largo para alcanzarlos, no escaparían. Tan pronto era descubierto algún lugar donde la gente practicara un cristianismo diferente al impuesto por la Iglesia Católica, era arrasado. Cuando habla de sus padres y los padres de sus padres, tal vez es una referencia a la persecución por los judíos primeramente, que después fue seguida por la persecución de la Roma pagana. Ninguna de esas dos persecuciones lograría lo que logró la persecución por la Iglesia Católica, que fue prácticamente erradicar la Iglesia verdadera. Las fortalezas del capítulo 11, verso 24, así como los fuertes del capítulo 8, verso 24, se refieren a los gobiernos seculares, los estados políticos. ¿Pero en qué quedamos? ¿Los gobiernos son aliados o enemigos del Papa? Ciertamente los gobiernos seculares son quienes van a poner sus ejércitos al servicio del Papa, pero a la misma vez van a estar durante todo el tiempo de su dominio pulseando con él para ser ellos quienes controlen al Papa y no el Papa quien los controle a ellos. El verso termina diciendo, pero solo por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues por tiempo, si la mitad de un tiempo. 2260 años que habría de durar la supremacía papal. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con grande ejército. Y el rey del sur se movilizará a la guerra con grande y muy fuerte ejército. Pero no prevalecerá, porque será traicionado. ¿Quién es este rey del sur? Los Ptolomeos ya desaparecieron del panorama hace siglos. Cleopatra VII fue la última de esa dinastía mencionada en esta profecía. ¿Quién entonces es el rey del sur? Hay que buscar en la historia qué enemigo tuvo que enfrentar el papado durante la Edad Media. Pregunta difícil de contestar porque la lista es larga. En videos anteriores hemos mencionado unas palabras del apóstol Pablo respecto al surgimiento del anticristo. En las mismas dice él que en sus tiempos ya se estaba manifestando el espíritu de iniquidad, pero que aún faltaba que fuera quitado de en medio el que impedía. Y dijimos que ese que impedía era el imperio romano pagano. Ese que impedía fue quitado de en medio cuando llega a escena Constantino, y el gobierno imperial, que antes perseguía el cristianismo, se convierte en su protector. Pero mientras el imperio romano se debilitaba y decaía, otros gobiernos surgían, y hubo tres que eran necesarios que fueran también quitados de en medio para que el anticristo pudiera finalmente surgir. ¿A quién representa entonces el rey del sur? Los gobiernos de la tierra, dos otros cuernos entre los cuales crece el cuerno pequeño, los mismos gobiernos en los cuales se apoya. Los mismos gobiernos que sostienen a este rey sin ejército son los mismos que lo pueden dejar caer. Como dijimos, la lista es larga, pero si nos detuviéramos a examinarla, veríamos que está compuesta mayormente por reyes y gobernantes.
También hay muchos teólogos y pensadores en esa lista, pero esos hombres y sus ideas solo se convirtieron en una amenaza para el papado en la medida en que reyes o gobernantes avanzaran sus creencias y las defendieran. El rey del sur es el hierro en la mezcla, son los estados, los reinos, los gobiernos, los otros cuernos entre los cuales creció el cuerno pequeño. El asunto es que los reyes eran muchos y estaban divididos. Hierro y barro. Un rey solo no podía hacer nada si el resto permanecía obediente. Como único un rey solo podía quitarle la autoridad al anticristo, era si ese rey solitario tenía más poder que todos los otros reyes juntos y podía hacerle frente a todos a la vez. Hubo emperadores del Sacro Imperio Romano que pensaron tener suficiente poder y terminaron a las puertas de un palacio, humillados bajo la lluvia y granizo, rogando el perdón del Papa. Solo cuando el tiempo profetizado se cumplió, apareció un rey con suficiente poder como para hacer frente a todos los demás y el Papa a la misma vez. Pero hasta que ese tiempo llegó, la iglesia se mantuvo pulseando con el Estado para ver quién mandaba sobre quién. Debemos entonces considerar al rey del sur no como una referencia literal a Egipto, sino como una representación de los estados políticos. Cuando dice que no prevalecerá porque será traicionado, se refiere a que los estados no pudieron nunca dominar sobre el Papa por causa de los otros estados. O sea que quien traicionaba a los estados en su lucha contra el papado eran los mismos estados, al estar luchando entre sí. Estando divididos como estaban, nunca pudieron aunar esfuerzos para enfrentarse al papado. Verso 26. Aun los que comen su pan le quebrantarán, su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El verso 25 dice que el rey del sur, el estado, no prevalecerá contra el vil usurpador, el papado, porque sería traicionado. Y ahora en el verso 26 añade que lo traicionaron los mismos que comen de su pan. O sea, los mismos que el estado mantiene favorecerían al papado. Los estados mismos habían ayudado al anticristo a levantarse y luego no encontraban la forma de librarse de su autoridad. Como ya dijimos, un solo rey no podía por sí solo hacerle frente. Y como siempre estuvieron divididos, peleándose entre sí, no lograban tener el poder suficiente. Pero un rey no solo tenía que cuidarse de los reyes de otras naciones rivales, incluso de su propia corte y de su propia familia podía levantarse ese traidor. Los gobiernos habían ayudado al obispo de Roma a subir al trono porque les pareció que eso les ayudaba a alcanzar sus objetivos. Lo mismo sucederá nuevamente dentro de muy poco tiempo. Los gobiernos del mundo aunarán esfuerzos con el Vaticano pensando que eso los ayudará a alcanzar sus objetivos. Pero el resultado será intolerancia religiosa y persecución. ¿Sabe cuánto perjudicó la Inquisición el desarrollo de la sociedad? ¿Cuántas mentes prodigiosas, grandes pensadores y personas diestras fueron muertas o simplemente huyeron lo más lejos posible de la sociedad? Prácticamente la sociedad europea se vio privada de todo aquel que tuviera criterio propio. Solo quedaron las masas sin criterio que se conformaban con seguir lo que otros les decían, y los buscones a los cuales no les importaba hacer lo que fuera si eso les ayudaba a alcanzar sus deseos egoístas. Ese es el ejército destruido, una sociedad arruinada. Por eso no es de extrañar que la Edad Media fuera una era de oscuridad, ignorancia y superstición. Verso 27. El corazón de estos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa se dirán mentiras, pero no servirá de nada porque el tiempo no habrá llegado aún. Este pasaje describe perfectamente la relación de la iglesia con los reyes de Europa. La iglesia y el Estado, sentados juntos a la mesa, como si fueran grandes amigos, pero a las espaldas, dentro de sus corazones, estaban tramando cómo dominar sobre el otro. Pero el tiempo de duración ya estaba determinado, tiempos y medio tiempo. Ni el Estado iba a poder quitarle a la iglesia su poder antes del tiempo, ni la iglesia iba a poder seguir ejerciendo su autoridad después del tiempo señalado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón estará en contra del pacto santo, así que hará su obra y volverá a su tierra. El anticristo es presentado como un rey que sale a la guerra y regresa victorioso a disfrutar del botín obtenido en esa guerra. La iglesia se hizo de grandes riquezas, pero el mayor botín fue el poder controlar las conciencias de la gente. Ese control lo logró gracias a las falsas doctrinas que impuso. Esas falsas doctrinas están opuestas al pacto santo. ¿Pero qué es el pacto santo? De eso hablaremos ya mismo. Pero lo que sí señalaremos ahora es que el corazón del vil usurpador estaría en contra del pacto santo. No fue que atacó el pacto sin darse cuenta, o sin que fuera su intención. Lo hizo con toda premeditación y alevosía. Al tiempo señalado volverá al sur, pero esta vez no le resultará como la primera. Nuevamente se menciona el tiempo señalado, los tiempos y medio tiempo. Una vez cumplido 2260 años, volverá al sur, o sea, volverá a enfrentar el poder del Estado, esta vez representado por la Francia de Napoleón.
Pero esta vez no le resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín y él quedará sin aliento. Quitín es Chipre, pero en los tiempos del Antiguo Testamento también el nombre Quitín era usado de forma general para referirse a todo invasor proveniente del Mediterráneo. Y en escritos extrabíblicos posteriores se utiliza el nombre de Quitín para referirse a cualquier pueblo invasor sin importar de dónde proveniera. Hay base para asumir que literalmente de Chipre vendría una invasión en contra del anticristo. Más bien el nombre Quitín se usa para referirse a un reino que al momento en que fue dada esta profecía aún no existía, y que estaría lejos del entorno inmediato de Persia, Babilonia o Palestina, que era lo que Daniel conocía. Pero toda esta explicación no es necesaria si simplemente nos sujetamos a lo que ya hemos establecido. Recuerden que el lenguaje se ha tornado simbólico a partir del verso 21. Y así como el nombre Egipto ya no debe tomarse literalmente, tampoco ha de tomarse literalmente cualquier otro nombre de lugar o nación. Quitín se menciona más bien para enfatizar que aunque el papado se enfrentó a los reyes en otras ocasiones, esta vez sería diferente. Napoleón le exigió al papa que renunciara a sus poderes temporales. En otras palabras, que se limitara a los asuntos religiosos y dejara la política y los asuntos de estados a los gobiernos. El papa, por supuesto, se negó, y Napoleón le hizo arrestar. Eso ocurrió en 1798. El verso 30 está hablando de la caída del anticristo al final de los tiempos y medio tiempo. A eso es a lo que se refiere cuando dice que se desalentará o quedará sin aliento. Pero la serie de eventos que hemos ido descubriendo en profecías anteriores, vimos que el anticristo habría de resurgir. Y eso precisamente es lo que continúa diciendo el verso 30. Entonces volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará su obra. Así que volverá, y a los que hayan abandonado el pacto santo los favorecerá. 2 veces dice que volverá. ¿Qué quiere decir entonces volverá? Pues eso mismo, que el anticristo volverá. Este verso está apuntando hacia el futuro. No debe entenderse como que volverá inmediatamente. El verso 29 ya nos llevó al tiempo señalado que se ha estado mencionando durante toda la explicación. El fin de los tiempos y medio tiempo. Y si ya llegamos a ese tiempo señalado, 1798, y el anticristo ya ha quedado sin aliento, entonces cuando dice entonces volverá, no puede interpretarse como que volverá inmediatamente. Ese volver aún sigue estando en el futuro. ¿Qué ocurrirá entonces cuando el anticristo vuelva? Se enojará contra el pacto santo y hará su obra. No hará nada nuevo. La misma obra que hizo durante los tiempos y medio tiempo es la misma obra que hará cuando vuelva a levantarse. Y así como estuvo en contra del pacto santo durante los tiempos y medio tiempo, también lo estará cuando vuelva a levantarse. Pero ¿de qué pacto está hablando Gabriel? Como ya hemos dicho, en la Biblia hay muchos pactos. El Dios que concentra esos pactos es siempre el mismo, no cambia. Por eso todos sus pactos en realidad están dirigidos a un mismo fin: a que los seres humanos pongamos nuestra confianza en Dios. Más específicamente, que confiemos en que Él nos puede salvar. Hay quienes quieren hacer ver como que hay 2 pactos diferentes, opuestos el uno al otro. Pero no es así. Todos los pactos se relacionan entre sí y, como ya dijimos, van hacia un mismo fin. Es muy cierto que de esos pactos hay unos que ya cumplieron su misión y han quedado obsoletos, pero la gran mayoría de las iglesias protestantes están bien confundidas en cuanto a cuál es el pacto que ha quedado obsoleto. La Biblia llama pacto a los 10 mandamientos, los mismos que Dios escribió con su dedo en 2 tablas de piedra, y mandó a Moisés a construir un arca donde debía guardarlos, el arca del pacto, y mandó a construir un santuario donde debía guardarse esa arca, la tienda del pacto. Y dentro de esa tienda del pacto, sobre el arca del pacto, donde estaba guardado el pacto, Dios se manifestaba. Todas estas cosas ya las estudiamos en videos anteriores. El santuario, la tienda del pacto, era una representación del santuario celestial. El arca del pacto, donde Dios se manifestaba, era una representación del trono de Dios. Y dentro de esa representación del trono de Dios estaba el pacto, los 10 mandamientos. Lo que representa que el juicio y la justicia son el asiento del trono de Dios. Pero por ahí andan los protestantes predicando que estamos bajo un nuevo pacto en el cual no hace falta guardar los 10 mandamientos. Ciertamente estamos bajo un nuevo pacto, y el nuevo pacto es el siguiente: y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Eliminaré mi ley y no tendrán que guardar mis mandamientos. ¿Eso es lo que dice? No. Eso es lo que los protestantes quisieran que dijera. Pero lo que dice es: daré mi ley en sus entrañas y en sus corazones las escribiré. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No sé usted, pero yo quiero ser pueblo de Dios. Ese es el nuevo pacto que Dios dijo a Jeremías que habría de venir en el futuro. Y como Dios sabía que en el futuro, esos que dicen que no hay que guardar la ley, pondrían como excusa que Jeremías es un libro del Antiguo Testamento para desobedecer, hizo que el apóstol Pablo lo repitiera en su carta a los hebreos, confirmando que no hay otro nuevo pacto que no sea este nuevo pacto. No es un pacto de desobediencia a los 10 mandamientos, como enseñan los protestantes con su doctrina del dispensacionalismo. Dios no cambia. Y nosotros no somos salvos de forma diferente a como lo fueron Job, Abraham o Daniel, sino por la misma gracia. Solo que ellos la tuvieron por crédito, pues Cristo aún no había muerto, y nosotros la hemos recibido ya pagada, pues Cristo ya murió y resucitó. El problema con el pacto con nuestros padres que Dios le habla a Jeremías no estriba en los 10 mandamientos, sino en la promesa de obediencia que ellos hicieron. Pues no bien acaban de decir: nosotros haremos todo lo que Jehová nos mande, y a los 40 días estaban adorando un becerro de oro. El nuevo pacto no consiste en eliminar los 10 mandamientos, sino en dejar de intentar obedecerlos por nuestras propias fuerzas, pretendiendo que podemos salvarnos por nuestras propias obras. Consiste en reconocer que somos gusanos y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, pero que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así fueron salvos los patriarcas, los profetas, los apóstoles, y así somos salvos nosotros. Enoc está en el cielo. ¿Cómo se ganó tal distinción? ¿Fue por los muchos sacrificios de animales que hizo? ¿O fue porque permitió a Dios que grabara su ley en su corazón? ¿Qué dice la Biblia? Caminó Enoc con Dios. ¿Qué quiere decir eso de caminar con Dios? La Biblia dice que Cristo puede guardarnos sin caída. Yo quisiera que un protestante me definiera qué es una caída. ¿No será algo así como codiciar? ¿Es codiciar una caída o no? ¿O guardar rencor contra alguien? ¿Es odiar una caída o no? Alguien que codicia, ¿permanece en la gracia? Y si aborrece a su prójimo, ¿permanece en la gracia? Si roba, si miente, si comete adulterio, ¿permanece en la gracia? Sí, los protestantes dicen que ya no hay que guardar los 10 mandamientos. Pero si les preguntamos si podemos tener otros dioses, dirán que no. Si les preguntamos si podemos adorar imágenes, también dirán que no. Lo mismo con tomar el nombre de Dios en vano, deshonrar a los padres, matar, mentir, robar, adulterar o codiciar. El problema de los protestantes es el sábado. Les molesta porque les estruja en la cara que aunque dicen obedecer a Dios, en realidad obedecen al anticristo. Y aunque dicen adorar a Dios, en realidad adoran a Mamón, el dios de las riquezas y prosperidad mundana. Y para quitar el sábado del medio, descartan toda la ley. ¿Recuerdan lo que hablamos en videos pasados? Que somos salvos por amor. ¿Recuerdan que todo lo que nosotros amamos más que a Dios lo convertimos en un dios ajeno? Adán amó más a Eva que a Dios. Eva amó más la posibilidad de ser como Dios que a Dios. Y los que se niegan a guardar el sábado aman más su trabajo y el dinero que pueden dejar de ganar si lo guardan que a Dios. Toda la teología del dispensacionalismo y la gracia barata del protestantismo actual es solo una excusa para autojustificarse por su crasa desobediencia. Pero como dice el refrán, las excusas solo complacen al que las da. O como dice la Biblia, todas estas justicias son como trapo de inmundicia. El anticristo, por otra parte, sí tiene problema con los otros mandamientos además del sábado. Pero como los protestantes, por quitar de en medio el sábado, han invalidado toda la ley, el anticristo no tiene problemas al aliarse con ellos. De eso es de lo que habla el resto del verso 30. Y a los que hayan abandonado el pacto santo, los favorecerá. Todos los protestantes que han abandonado el pacto santo irán con el anticristo agarraditos de la mano. Este enojo del anticristo contra el pacto santo es lo mismo a lo que se refiere a Daniel 7:25, cuando dice que será su intención cambiar los tiempos y la ley. Verso 31. Y de él saldrán fuerzas armadas y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación asoladora. Por fin llegamos a la parte de la explicación que Daniel esperaba. La explicación de la abominación asoladora. Ahora, el verso 30 termina hablando de lo que ocurrirá en el futuro.
cuando el anticristo vuelva a levantarse. ¿Quiere decir esto que la abominación asoladora está aún en el futuro? ¿Acaso en los 1260 años que dominó el anticristo no impuso su abominación asoladora? Les confieso que hasta hace un par de meses esta profecía seguía siendo un libro sellado para mí. Del verso 21 en adelante perdía todo el sentido de orientación. El primer problema que tenía era que seguía interpretando literalmente los nombres de las naciones. Y el segundo es que pensaba que los versos 31 en adelante hablaban de cosas futuras. Y cuando mencionaba a Edom, a Amón y Moab, terminaba más enredado. El único pasaje que lograba identificar en tiempo y espacio era Daniel 12:1. Pero gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de entender esto y de poder llevárselo a ustedes. ¿Cómo resolví mi enredo? Pues primeramente me di cuenta de que así como las referencias a Israel habían dejado de ser literales al final de las 70 semanas, toda otra referencia a pueblo o nación tampoco debía entenderse literalmente. Lo segundo que aprendí, y esto fue lo que más trabajo me dio, fue que el verso 31 en adelante no se está hablando del futuro, sino que se vuelve a repetir los tiempos y medio tiempo, pero desde un punto de vista diferente. Y me dio trabajo reconocerlo, por la misma razón que le debe estar dando trabajo a ustedes también, porque me parecía que volver para atrás era alterar el orden cronológico. Solo una cosa puede justificar que los versos del 31 en adelante se interpreten como una repetición del tiempos y medio tiempo, y es que la misma profecía así lo indique. Hasta aquí llegaremos en este video. En el próximo terminaremos con el resto de la profecía e iremos viendo si realmente hay algo en la profecía que nos indique que se están repitiendo los tiempos y medio tiempo. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.